Hola Aldo Waters, queremos saber cuándo empezaste a escribir. Hola, gracias por dar esta oportunidad a la gente que me está leyendo y siguiendo. Desde que escribo en los blogs y webs y puedo publicar, hay gente que lee lo que vengo escribiendo y los poemas, el libro pronto que estoy por publicar de poemas también. Y bien, les cuento un poquito de cómo empecé a escribir. La escritura es en mí como la consecuencia de mi lectura. A corta edad empecé a leer muy rápido y a mucha velocidad. Lo sigo haciendo hoy día. Recientemente hice un examen de lectura rápida y comprensión de texto y lo aprobé al 100%. Comencé cuando viajaba en tren con mi madre, que leo un poquito mejor así, aunque salga. Viajaba en tren en Argentina, en Buenos Aires. Viajaba con mi madre a diferentes lugares seguido, desde el partido 3 de febrero, que es algo así como lo que aquí se conoce como un departamento, una parte del estado, un municipio, y yo vivía en ese entonces en el partido 3 de febrero en Buenos Aires y viajábamos a a la ciudad capital en tren. Actualmente está el mismo recorrido de tren y mi madre me sentaba cerca de la ventana para distraerme, y para distraer mi mente ella me hacía leer todos los carteles que se visualizaban desde el partido 3 de febrero donde tomaba el tren hasta el destino de llegada. Y a mí me gustaba ese juego de lectura a velocidad tren. Mi madre tenía que hacer eso porque cuando yo viajaba en tren o en bus me descomponía. Entonces ella, para distraerme de las descomposturas que me daban, me hacía que pudiera visualizar los carteles que aparecían en el camino, que se ven bien hasta el día de hoy. Entonces yo me entretenía muy bien con ese método que aún hoy puede llegar a servir para otros niños que de repente les ande con postura cuando viajan. Y bueno, me gustaba más viajar con mi padre porque en él tenía auto y lo hacía en auto. Y de esa forma encontré en un hábito por la lectura rápida, aunque en la escuela la maestra me bajaba las notas cuando era examen de lectura porque yo leía tan rápido que y respetaba los puntos y las comas. Entonces la maestra siempre que terminaba de leer me decía, San Felipe, lea más lento, respete los puntos, las comas. O estaba leyendo y ella me interrumpía, alto, empiece no más, más lento. Entonces eso me hacía bajar mis calificaciones de lectura. Y bueno, empecé a escribir a corta edad también. Eh, Mi madre se ponía a marcar moldes en papel de alta costura, y cuando mi padre no estaba en el escritorio de él, yo usaba la máquina de escribir. Con un solo dedito tocaba las teclas de esas máquinas antiguas. Le estoy hablando de los años 80. Entonces me gustaba sentarme en el escritorio y ponerme a escribir en hojas blancas, así que veía la sensación de la hoja blanca me daba deseo de escribir en la máquina, que a veces quedaban las hojas en la máquina que mi padre usaba, y yo con un dedito iba, cuando eran blancas, iba y practicaba, que me permitían hacer eso. Y bueno, esas es mis primeras anécdotas. Escribía cuando mi madre
dejaba las tareas del hogar para realizar trabajos de alta costura. Ella usaba siempre unos moldes especiales que vienen y que usan los modistos. Son un papel especial que en muchas ocasiones ella me enviaba a comprarlo, y porque tenía que realizar alguna prenda. Aún recuerdo que ese papel venía muy dobladito como un pañuelito. Era de color marrón claro, súper frágil. Aún para desdoblarlo había que doblarlo casi con la punta de los dedos. Y ella ahí marcaba las ropas y hacía, primero siempre hacía, hay veces cuando mi madre se divorcia de mi padre, habían veces que ni tenía dinero para comprar los papeles, o quizá ni habían llegado los papeles a la tienda. Entonces mi madre utilizaba periódico, pero siempre ella trabajaba con moldes. Entonces, cuando estaba en Buenos Aires, antes de mis 8 años, mientras ella se ponía a realizar los moldes para tenerme a mí cerca cuidándome, me ponía a escribir ahí cerquita de ella. Entonces yo viendo a mi madre que ella escribía en el papel, yo también escribía, ¿verdad? Así como son los niños, ¿cierto? Y bueno, esa es un poco la forma que empecé a escribir, ¿verdad? Mi madre era modista, doña Carmen Cerezo, y ella en una ocasión y en corto tiempo, mientras era soltera, dio aulas en una escuela de varones de costura. En esas épocas se les enseñaba a los hombres en la provincia, en provincias de Argentina se les enseñaba costura. Y ella dio en la provincia de Mendoza, en el departamento de Maipú, dio ahí aulas de costura a sus alumnos. Lo hizo en tiempo de soltería, ¿verdad? Bueno, pero para mí lo más anecdótico ha sido en mi adolescencia, cuando entro al colegio secundario. Yo en mi primer colegio sucede esta anécdota, aunque terminé el secundario en el Instituto Salinas de la Sagrada Familia. Yo en el colegio tenía entre mis materias la materia caligrafía. Los exámenes eran muy libres, porque el docente de por sí está en cierta forma como relajado en un examen de caligrafía, porque no existe forma de copiar en los exámenes de caligrafía. En la materia de caligrafía la docente da un texto, generalmente en ese nivel de una hoja completa, en un tiempo que transcurre el examen. Como es un examen, esa cantidad de palabras suele ser un poco difícil de completarlas y hacerlas de forma correcta a la vez, o sea, escribir todo el texto de forma correcta en la caligrafía que elige el docente es algo complicado de acuerdo al nivel, ¿verdad? El tema es como en las computadoras, que una selecciona la letra, el Time Roma, etcétera, que uno tiene una lista de diferentes formas de escritura. Eso es caligrafía en computación, y en caligrafía de la que yo le hablo es la que se practica como materia, que los docentes eligen la clase de letra y el alumno tiene que escribirla en un papel especial también, que está diseñado para practicar esas letras, ¿verdad? Entonces en esos exámenes había que escribir de forma correcta en el tiempo programado del examen, y yo en eso era muy buena y muy rápida, tanto así que hacía mi examen y el de mi compañera. O sea, yo estaba siempre tenía mi grupo de amigas, y había una que me pedía, la que en el grupito andaba media flojita,
me pedía, o la que ni había practicado, porque eso se alcanza con práctica. La caligrafía en la materia es netamente práctica. O sea que para estudiar caligrafía hay que ponerse en la casa a hacerse unas 10 hojas y uno ya va al examen con reloj, ¿verdad? Programando, y uno ya va al examen y lo hace en ese tiempo. Y entonces la que estaba flojita me pedía que por favor le ayudara con el examen, así es que yo hacía rápidamente el mío y el de mi compañera, y de esa forma ambas aprobábamos el año de caligrafía. Y bien, esa es un poco concretamente mi historia de cómo empecé a escribir, y bueno, espero que pueda servirles a alguien de una forma de llegar a escribir también más, mejor y más allá de lo que es los, los proyectos que uno puede tener, ¿verdad? Gracias, Celia, por compartirnos y permitirnos conocerte como mujer latina, poeta y escritora. Gracias a ustedes también, y bien, adelante entonces.